¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente significa amar a Dios con todo tu corazón, alma y fuerza? No solo decir que lo amas, sino demostrarlo en cada decisión que piensas y actúas en tu vida. Amar a Dios sobre todas las cosas. No es solo un mandamiento, es el llamado más profundo y transformador que jamás recibimos en Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 5. Leemos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y todas tus fuerzas. Pero ¿cómo podemos vivir esta verdad en un mundo lleno de presiones y distracciones, prioridades en conflicto? La respuesta es no. No solo en lo que hacemos, sino lo que hacemos. Tal vez dejemos que Dios lo haga en nosotros. ¿Alguna vez has sentido el peso de tratar de equilibrar tu fe con las demandas de hoy? Tal vez en algún momento se ha cuestionado si realmente está poniendo a Dios en el centro de tu vida. En este viaje de amor a Dios es adoración, pero profunda la recompensa es donde descubrimos el propósito de la paz y la verdadera alegría de vivir. Piensa por un momento, ¿cuáles son las cosas que más ocupan tu mente y tu corazón? Escribe en los comentarios. Señor, enséñame a amarte sobre todas las cosas. Estas simples acciones simbolizan tu deseo de abrir tu corazón al amor de Dios y permitir que se convierta en el centro de tu vida. Si no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y activar las notificaciones, porque tenemos mucho que compartir de cómo crecer en esto. El amor lo transforma todo. Empecemos. Número 1. Las decisiones difíciles. ¿Te has parado a pensar en cómo nuestras decisiones moldean nuestras vidas? No hablo de las decisiones obvias como qué comer o qué vestir, sino de las que desafían las cosas más cercanas a nuestro corazón. Las decisiones que ponen todo en duda. Quiénes somos y confiar en Dios por encima de todo es definitivamente la más grande de estas. Y como todas las grandes decisiones, las decisiones no son gratuitas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar este precio? Abraham fue llamado a hacer una elección que parece imposible a nuestros ojos. Imaginemos a un hombre que había esperado por años, por el hijo prometido, un hijo nacido a la mitad de la promesa de Dios, y luego de repente hubo una orden de tomar al niño y montarlo y ofrecerlo como sacrificio registrado. En Génesis capítulo 22, versículo 2. Dios dijo: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria, y ofrece allí sacrificio, como una masacre en esas montañas. Voy a señalar que parece cruel, ¿verdad? Pero aquí está la profundidad del asunto: que Dios no quería a Isaac. El corazón de Abraham quería saber si amar más el regalo, que al dador esto nos hace reflexionar sobre todo lo que apreciamos en la vida, es amar más las bendiciones de Dios que a Dios mismo. Dios hará que nuestro trabajo, nuestra familia, sueños o incluso la comodidad que hemos conquistado nos quite el lugar que le pertenece en nosotros. El corazón de Abraham no dudó, obedeció. Isaac tomó leña, fuego y un corazón lleno de fe, pero también dolor. Quizás ninguno de nosotros puede entenderlo. Él no sabía lo que Dios haría, pero sabía quién era Dios. Amar sobre todas las cosas, confiar en Él, cuando todo parece sin sentido, elegir a Dios, incluso si eso significa renunciar a algo que amamos. Piensa profundamente en lo que Abraham debió sentir al subir la montaña. Cada paso era un peso, cada movimiento una decisión renovada de obedecer. Y en el momento más crucial, cuando levantó al carpintero, que cortó el cuerpo de su hijo, vino la voz de Dios: no toques al muchacho. Ahora sé que temes a Dios porque no me has rechazado a tu hijo. El único Génesis. Capítulo 22, versículo 12. Esta historia es más que un cuento antiguo. Es un reflejo de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a decisiones que ponen a prueba nuestra lealtad a Dios? Tal vez no una orden directa como la de Abraham, pero nos enfrentamos a elecciones todos los días que sacrifican nuestra integridad. Progresar en tu carrera prioriza el confortar, en vez de ayudar a alguien necesitado, o incluso dejar nuestra fe en segundo plano para agradar a los demás. Las personas, escoger amar a Dios más que a nada requiere valentía. Es una decisión que implica entregar nuestros miedos, nuestras inseguridades y hasta lo que consideramos más preciado. Muchas veces lo que Dios nos pide
No es que sea un sacrificio físico, sino nacer en nuestro interior. Él quiere que pongamos nuestros deseos, nuestros planes y hasta yo relación en el altar y digamos, Señor, es tuyo. Creo que es interesante. El mismo Dios que le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac es el mismo Dios que muchos siglos después se dio por vencido. Abandonó a su propio Hijo. Nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 32. Leemos el hombre que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros porque no quería dar con él. Y todas las cosas, la libertad del amor de... Para nosotros, Dios es el ejemplo más puro de un amor que pone a los demás, primero donde no solo nos pide todo, sino que nos muestra cómo hacerlo, amar a Dios. Sobre todas las cosas no son fáciles, pero es un transformador. Es una decisión que nos liberemos de las ataduras de este mundo y nos conectemos a algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Cada vez que elegimos obedecer, confiar, EOS. Dios es el primer lugar, nuestro taburete. Carter está echado y experimentamos una paz más allá del entendimiento. Teseda, hoy te enfrentas a escalar tu propia montaña. Quizás Dios te esté pidiendo que confíes en Él en un área difícil. Tal vez una relación de ensueño o incluso resentimiento por haber ocultado algo. Recuerda que Dios no está pidiendo esto para castigarte, sino para liberarte. Él quiere darte, ves que cuando ponemos todo en sus manos, Él nos cuida de maneras que nunca podríamos imaginar. El amor a Dios no es solo una emoción o un sentimiento hermoso, es una elección diaria, es una decisión de seguir la confianza. Y seguirlo incluso si eso significa renunciar a algo que apreciamos como Abraham. Descubrimos que Dios siempre tiene un plan más grande que siempre provee. Después de todo, cuando Abraham levantó los ojos para ver el carnero atrapado en el arbusto por sus cuernos, el sacrificio que Dios proveyó. Y esto nos recuerda que cuando elegimos a Dios, nunca perdemos. Al contrario, ganamos más de lo que podemos imaginar. Número 2. El precio de la prioridad. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente significa? Pon algo como prioridad en tu vida. No hablamos de un concepto abstracto o algo que se ve bonito si lo dices, sino la realidad de escoger lo que toma protagonismo en tu corazón y decisiones. El amor sobre todas las cosas. Dios exige que sea nuestra máxima prioridad, por encima de nuestros sueños, planes, bienes e incluso los que más amamos es un valioso. Y muchas veces la historia del joven rico, muy costosa, registrada en Mateo capítulo 19. Los versículos 16 al 22 nos confrontan directamente con esta verdad. Un hombre se acerca a Jesús y le pregunta, ¿quién es el amo? Haré el bien para tener vida eterna. Jesús reconoce su intención. Corazón le responde que debe guardar los mandamientos. El joven rápidamente declara que ya lo ha hecho y con confianza pregunta, ¿qué me falta todavía? Jesús con amor y compasión le pone delante el precio de la verdadera prioridad. Quieres ser perfecto, vende lo que es bueno y da el dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. La respuesta del joven rico. Fue un pesado silencio, se alejó tristemente, porque tenía muchas posesiones. Por eso la Biblia no nos da muchos detalles sobre lo que estaba pensando en ese momento. Pero podemos imaginar el conflicto interno que enfrentó él. Amaba a Dios, pero amaba también sus posesiones. Y en ese momento, el amor a las posesiones materiales era muy importante. Habla más alto lo que pudo haber sucedido, un encuentro transformador con Jesús. Ha hecho de esto una oportunidad perdida. La historia nos reta a hacernos una pregunta honesta. ¿Qué ha tomado el primer lugar en nuestras vidas? Es fácil decir que Dios es nuestra prioridad. Pero cuando ponemos esto a prueba, será nuestra práctica la que coincida con las palabras sí. Muchos de nosotros vivimos llenos de buenas intenciones, pero nuestros corazones están divididos entre el amor a Dios y el apego a las cosas de este mundo, que no importan es poseer bienes o disfrutarlos, las bendiciones que Dios nos da. Pero al permitir que estas cosas se conviertan en nuestro tesoro, Jesús fue directo al punto cuando dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro estará también vuestro corazón. Esta declaración es una invitación y a la vez una advertencia.
Si nuestro corazón en nuestros bienes, nuestro trabajo o incluso en nuestras relaciones, ponemos estos tesoros por encima de Dios, pero cuando decidimos priorizar a Dios, estamos poniendo nuestros corazones en el único lugar donde Él estará seguro en el cielo. Amar a Dios sobre todas las cosas significa confiar en que Él es suficiente. A menudo esto implica dejar ir lo que tememos. Perder algunos pueden ser renunciar al control sobre nuestras propias vidas. Y dejar que Dios guíe a otros puede ser renunciar a un pecado que se ha convertido en un consuelo destructivo. Y para muchos puede significar dejar ir algo que no es malo en sí mismo. De todos modos, pero ocupa el lugar que debería estar. Es de Dios. Es interesante darnos cuenta que Jesús no llamó al joven rico a vivir en pobreza. Lo llamó a vivir en libertad. Lo que Jesús le dio fue algo infinitamente mayor de lo que el joven podía imaginar, un tesoro en el cielo y una relación directa con el Hijo de Dios. Sin embargo, el joven no podía ver más allá del precio que debía pagar. Así también nos pasa a nosotros cuando Dios nos llama a priorizarlo. Sentimos que nos falta algo valioso. Parece que el costo es demasiado, pero lo que nos da el intercambio no tiene precio. En Marcos capítulo 8, versículo 36. Entonces Jesús nos recuerda que es rentable para un hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Esa es la esencia del llamado de Dios a intercambiar lo temporal por lo eterno, lo temporal por lo eterno, finito por lo infinito. Pero como en realidad ponemos a Dios primero en esta vida, comenzando con pequeñas decisiones diariamente, es la decisión de pasar tiempo con Él, en oración y leyendo la Biblia. Aun cuando el hábito sea la carrera, es decidir ser honesto al hacer las cosas. Aun cuando parezca deshonesto, parece más beneficioso. Poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Aun cuando signifique renunciar a algo que nos gusta, poner a Dios como prioridad no es un acto único, sino una decisión continua. Cada día trae nuevos retos y nuevas oportunidades para reafirmar. La elección es por la que Jesús nos llama a tomar nuestra cruz cada día. Lucas, capítulo 9, versículo 23. No es fácil, pero es posible y sobre todo es gratificante mirar atrás a la historia. Desde el joven rico podemos aprender lo que no debemos hacer, pero también podemos aprender algo precioso. Jesús no nos pide nada, Él está dispuesto a ayudarnos a obedecer. Él no quiere que caminemos solos por este camino. Él nos ofrece tu presencia, tu fuerza y tu gracia para que podamos ponerlo primero en todo. Amar a Dios sobre todas las cosas es el llamado más difícil y a la vez el más grande. El liberador al que podemos servir es una elección que nos reta a renunciar a lo que creemos necesitar para aceptar lo que es verdaderamente importante. Y al final no hay precio que se pueda comparar a la alegría de vivir plenamente para aquel que nos sirve, que nos ama y nos da todo, incluyendo nuestra propia vida. TR. El silencio que prueba tu fe. ¿Cuántas veces has sentido que Dios se ha quedado en silencio? El silencio parece hacer eco dentro de ti, las oraciones como si sus palabras chocaran contra una pared invisible y volvieran a ti. Es un momento que puede ser aterrador, frustrante y hasta desolador. Sin embargo, en este amor Dios está puesto sobre todas las cosas. Se prueba más cuando no tenemos las respuestas. Cuando todo parece oscuro, aún podemos confiar en Él. La historia de Job es uno de los mayores ejemplos de fe en medio del silencio. Job es justo, plenitud con Dios, y todo en su vida parece ser próspero. Pero de repente perdió todas sus posesiones, sus hijos, su salud. Todo lo que sabía que estaba seguro fue arrebatado de sus manos. Y lo que es aún más impresionante en todo este proceso, Dios permaneció en el silencio en el libro de Job. Capítulo 13, versículo 15. Encontramos una de las creencias más profundas en toda la Biblia. Todavía deja que me mate, en esperaré a Job. No entiendo por qué está sufriendo. No, no ha habido ninguna explicación, ningún consuelo inmediatamente, pero hay algo que sostiene tu alma, tu fe en Dios. Este es el tipo de amor que trasciende las circunstancias. No depende de bendiciones tangibles,
sino se basa en la certeza de quién es Dios. Aun cuando todo alrededor parece desmoronarse, amar a Dios sobre todas las cosas. Significa confiar en tu carácter aun cuando no entendamos tus caminos. En Isaías capítulo 55, versículo 8. Dios nos recuerda porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tú eres mis caminos, dice el Señor. Este verso es una invitación a dejar ir nuestra necesidad de control y entendimiento, abrazar el misterio del amor y soberanía de Dios. Tal vez estás experimentando un momento de silencio. Ahora mismo tal vez has estado orando fervientemente para que algo sea sanado, una enfermedad, la recuperación de una relación o un trabajo abierto, y aún no has recibido esa respuesta. Espero que empezar a hacer la pregunta sea fácil. ¿Dios me escucha? Él lo hizo. ¿Tiene importancia? ¿Hice algo mal? Pensar es natural, pero el silencio de Dios no significa su ausencia. Muchas veces en este silencio, Él está trabajando más profundamente en nuestras vidas. Uno de los momentos simbólicos más importantes del silencio de Dios sucedió en la cruz cuando Jesús colgaba, cargando la carga de los pecados del mundo. Él clamó: «Oh Dios, oh, ¿por qué me has abandonado?». Mateo 27, versículo 46. El grito de Jesús hace eco del sentimiento que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Pero aún en medio de ese silencio, Jesús confió en el plan de su Padre, entregó su espíritu con la certeza que la victoria vendría del silencio de Dios. No es señal de que Él se ha dado por vencido, al contrario podría ser señal de que Él te está preparando para algo mayor. En el espacio de espera, Él moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos enseña cómo amarlo por quien es y no solo por lo que hace. El silencio es a menudo una invitación a profundizar nuestra intimidad con Él, a buscar su presencia de alguna manera que sea aún más sentida. Piensa en la semilla que se planta en la tierra antes de que brote y dé fruto. Hay un momento en que no sucede nada más que la realidad debajo de la tierra que nadie puede ver. Andar llorando, si al fin y al cabo, así nos pasa también a nosotros. Occidente, Dios es tierra fértil. Para mí echar raíces. Profesor, amar a Dios en medio de la acción. Seguir orando es un acto de valentía, aun cuando no se vea respuesta. Permanecer obediente, aun cuando no entendamos por qué, la verdadera alabanza. Cuando el corazón está pesado, es decir, como Job, lo esperaré, aun cuando las circunstancias griten lo contrario. En el Salmo 46, versículo 10, encontramos una fuerte invitación a estar tranquilos y saber que yo soy Dios. Este es el llamado descansa en el amor de Dios, cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Es en el silencio que aprendemos a escuchar la voz, la sutileza de Dios. Muchas veces es amortiguada por el ruido de nuestras propias preocupaciones y angustias. Son quizás el mayor desafío del silencio. Dios está dentro de nosotros. Recuerda que nuestra relación con Él no es una transacción. Amamos a Dios porque nos da lo que pedimos, sino porque es digno de todo amor sin importar las circunstancias. Un amor que reconoce que Dios es bueno, aun cuando la vida no está mirando la historia de Job. Podemos ver que el silencio de Dios no es el final. Él restaura la vida de Job dándole el doble de lo que perdió, pero más importante que las bendiciones materiales. Job ganó de esta experiencia con una fe inquebrantable y una comprensión más profunda de quién es Dios en el libro de Job. Capítulo 42, versículo 5. Él declara: mis oídos han oído de ti, pero ahora eres mío. Los ojos que te ven, el silencio de Dios, es una invitación a crecer. Es un llamado a profundizar nuestra fe. Aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, aun cuando no tengamos todas las respuestas, y al pasar por esta prueba, descubrimos que el silencio de Dios no está vacío, sino lleno de propósito y amor. El número 4 va más allá de las apariencias. ¿Cuántas veces te has sentido tentado a impresionar a alguien? La apariencia perfecta en los tiempos que vivimos es casi natural tratar de presumir al mundo lo mejor de nosotros, aunque por dentro todo sea confuso, desordenado y hasta roto. Pero cuando hablamos de amar a Dios sobre todas las cosas, a Él no le importa que mostremos a los demás, Él mira más allá de las apariencias y busca lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. Esto nos reta a reflexionar.
¿Cómo le presentamos a Dios que Jesús afrontó este problema de frente? Cuando se enfrentó al grupo de fariseos, la figura religiosa más respetada de la época, para todos eran el epítome de la espiritualidad y la santidad. Sus oraciones se extendían, su ayuno era muy estricto, y sus gestos caritativos eran mostrados públicamente. Sin embargo, Jesús no estaba impresionado con estas apariciones. En Mateo capítulo 15, versículo 8, dijo: estas personas me honran con los labios, pero tu corazón está lejos de mí. Las palabras siguen siendo relevantes hoy en día. Como en ese momento, a veces podemos caer en la trampa de convertir nuestra fe en un programa. Hacemos algo para ser considerado bueno, correcto o espiritual. Podemos ir a la iglesia a cantar himnos, incluso participar en ministerios. Pero si nuestros corazones no están verdaderamente vueltos hacia Dios, todo es vacío. Amar a Dios más que cualquier cosa significa más que realizar rituales o parecer santo. Es una verdadera entrega que comienza en el corazón. Piensa en una copa por fuera. Puede parecer limpia y brillante, pero si por dentro está sucia, entonces nadie beberá de ella. Esta es exactamente la metáfora que Jesús usó en Mateo, capítulo 23, versículo 25. Ay de vosotros, maestros de la ley, y los fariseos, los hipócritas, limpian el exterior de la taza y el platillo, pero por dentro están llenos de avaricia y egoísmo. Esta es una imagen poderosa que nos hace detenernos y preguntar: ¿qué hay dentro de mi taza? ¿Es mi devoción a Dios verdadera o solo superficial? Amar a Dios más allá de las apariencias. Necesitamos ser honestos con Él y con nosotros mismos. Dios no espera que seamos perfectos, sino auténticos a Él. No le impresionan las palabras bonitas ni los grandes gestos. Si nuestro corazón está lejos, quiere que nos acerquemos a Él con honestidad, llevando nuestros defectos, nuestros miedos y nuestros pecados, creyendo que Él puede hacernos un claro ejemplo de esto. Se encuentra en la historia del publicano y el fariseo, según lo relatado por Jesús, en Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. El fariseo estaba lleno de orgullo, oraba gracias por no ser como los demás hombres, mientras que el publicano, al darse cuenta de su condición de pecador, se golpeaba el pecho y decía que Dios tenía misericordia. Eres un pecador. Jesús dijo que eras tú, no los fariseos, ISS. Demostró que Dios no busca una fachada de justicia universal, y el amor roto de Dios sobre todas las cosas también significa no buscar complacer a los demás. Pero es fácil perderse en el deseo de ser aceptado o admirado por la gente. Pero al final lo que importa es lo que Dios piensa de nosotros. En Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Pablo hace una declaración contundente al: busco la aprobación de los hombres. Oh Dios, si, aun trato de agradar a los hombres, no seré siervo de Cristo. Este verdadero amor en nosotros libera cuando ponemos a Dios en primero, que todo ya no necesitamos vivir más para impresionar a los demás o para mantener una apariencia perfecta. Podemos ser realmente vulnerables y eso nos acerca a Él. Entonces está escrito en el Salmo capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios que agradan a Dios son un espíritu quebrantado. Un corazón, oh Dios, quebrantado y contrito, despreciarás. Puede sentirse cansado de intentar ser alguien que no es, o de mantener una apariencia que no refleja quién realmente siente por dentro. La buena noticia es: Dios te ama exactamente como estás, y Él quiere ayudarte a crecer y cambiar, empezando por ti, su corazón. No espera que seas perfecto, pero debes ser sincero. El camino de amar a Dios va más allá de las apariencias, empieza con la decisión de dejar de tratar de impresionarlo con lo que hacemos y empezar a buscarlo por lo que es. No se trata de desempeño, sino de una relación cuando amamos a Dios de esta manera. Entonces nuestro exterior refleja naturalmente lo que hay dentro de nosotros, porque somos transformados de adentro hacia afuera. La pregunta que deberíamos hacernos no es: ¿qué piensa la gente de mí o cómo me veo ante los ojos del mundo? La verdadera pregunta es: ¿mi corazón pertenece a Dios? Cuando la respuesta es sí, hemos descubierto la libertad y la alegría, viviendo un amor verdadero, que no depende de las apariencias externas, sino de una conexión profunda con el Creador, viendo más allá de todo la cantidad de años que da la vida detrás de la simplicidad.
¿Alguna vez has notado que constantemente estamos presionados para hacer más, conquistar más y mantenernos tan ocupados que apenas tenemos tiempo para respirando el ajetreo de la vida moderna? Nos hacen creer que para demostrar amor a Dios necesitamos hacer grandes cosas que vienen de enormes sacrificios o desaparecer en actividades sin fin. Pero, ¿realmente nos llama Dios a esta prisa? ¿Y si el mayor acto de amor a Dios es simplemente estar con Él en silencio, con el corazón abierto? La historia de Marta y María en Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, nos invita a reflexionar que Jesús llegó a la casa de las dos hermanas, y Marta inmediatamente comenzó a preocuparse por servirle. Estaba ocupada preparando todo, cuidando cada detalle, mientras María solo estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando. La frustrada Marta se quejó con Jesús, pidiéndole que enviara a María para ayudarla. Pero la respuesta de Jesús fue sorprendente. Marta, estás preocupada y sin embargo aún inquieta por muchas cosas. Solo una María ha elegido la mejor parte, y no te será quitada. Este episodio nos enseña que amar a Dios, sobre todo, no es una cuestión hacer mucho. Pero estar presente, Marta, no hizo nada malo. Quería servir al Señor Jesús. Tu error es permitir que la preocupación y la agitación te roben la oportunidad de estar con nosotros. Muchas veces nos encontramos en el mismo lugar. Estamos tan ocupados con las responsabilidades de la vida, con nuestras metas y con la presión de hacer más y más, Señor, olvidamos lo real, nuestra comunión con Él. Escogió los problemas la mejor parte porque entendió que antes que nada, amar al Señor significa estar a sus pies. No se trata de grandes gestos o logros, pero de un corazón dispuesto a escuchar, aprender y estar allí y hacerlo. María nos da un ejemplo práctico de cómo vivir un verdadero y sencillo amor a Dios. Oh, cuántas veces hemos complicado las cosas. Deberían ser tan sencillas. Pensamos que para agradar a Dios tenemos que unirnos a toda la iglesia, para seguir un horario estricto de devociones o realizar grandes obras. Aunque todas estas sean valiosas, si no nos conectamos verdaderamente con Dios, nuestros esfuerzos serán en vano. En Mateo, capítulo 11, versículo 28. Jesús invita a todos los que están cansados y agobiados. Yo te haré descansar. Este es el corazón de Dios para nosotros. Él no quiere que vivas sobrecargado, pero podemos encontrar descanso y propósito en tu presencia. Ama a Dios sobre todas las cosas. Todo requiere que prioricemos estar con Él, incluso en las cosas más simples. Tal vez eso signifique detenerse unos minutos en medio de un día ajetreado para gracias. Tal vez significa apagar tu celular y leer un pasaje de la Biblia con calma, o tal vez solo un momento de oración en silencio, mientras respiras profundo. Dios no está en el buscando el programa que busca de un corazón sincero. Jesús nos da muchas veces ejemplos de cómo vivir una vida sencilla y conectarnos con el Padre a pesar de estar siempre rodeados de multitudes, y las exigencias que enfatiza, retirarse a lugares solitarios y orar. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Estas cosas simples y los momentos solitarios no son. Es una interrupción en su misión. Son la esencia de tu relación con tu Padre. Esto nos demuestra que la sencillez no es menos importante. Al contrario, es en la sencillez que encontramos profundidad. Tal vez te sientes como Marta, abrumada por tanto tratando de equilibrar responsabilidades, trabajo, familia, iglesia y muchas otras cosas. No es fácil bajar el ritmo en un mundo que glorifica la productividad y la eficiencia. Pero el llamado de Dios, no queremos una vida apresurada y acepta vivir cerca de Él. En Juan capítulo 15, versículo 5. Jesús nos recuerda que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si alguno permanece en mí y yo en él, éste dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros, mayor productividad viene de estar conectados a Él. La vida detrás, simplemente una vida de dependencia y confianza. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, descubrimos que no tenemos que demostrarle nada. No amarnos por lo que hacemos, sino por lo que somos tus hijos. Esto me libera para vivir auténticamente, sin la presión de tratar de impresionarlo a Él o a los demás. Es un amor demostrado en pequeños gestos,
una alabanza cantada con el corazón. Uno de los malos en tramas o acciones sinceras. No si de nuestra habitación, María me mostró que la mejor parte no está en las grandes cosas logradas, sino simplemente estar con Jesús. Esta es la invitación que Dios nos da cada día a dejar de respirar y recordar que Él es el centro de nuestras vidas. Cuando elegimos la vida tras la sencillez, descubrimos que el amor a Dios no es algo complicado ni lejano, son los momentos más comunes, en el silencio de un corazón. Elige a los pies del Maestro. Número 6. Los dioses invisibles. ¿Te has parado a pensar cómo muchas veces construimos palabras a nuestras vidas sin darnos cuenta? No hablo de estatuas ni imágenes, sino de cosas que ocupan el lugar que deberían tener reservado para Dios en nuestros corazones. Amar a Dios sobre todas las cosas no significa adorarlo. Es solo rechazar a todos los demás dioses que son invisibles, compitiendo por nuestra devoción. Y créanme que están en todas partes. Parte del libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dios nos dio un mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí para el pueblo de Israel. Esto significaba rechazar los ídolos de las naciones circundantes. Pero para nosotros, los ídolos modernos son más sutiles. Están escondidos en esas cosas, muchas veces buenos en sí mismos, pero que cuando se colocan por encima de Dios, se vuelven peligrosos. Dinero, trabajo, éxito, apariencia, arte, relaciones. Todos estos pueden convertirse en dioses invisibles en nuestras vidas. Un buen ejemplo de esto está en la historia de Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, relatada en Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor erigió una estatua de oro y mandó que todos la adoraran bajo pena de ser arrojados a un horno de fuego. Sin embargo, los jóvenes se negaron a inclinarse. Daniel capítulo 3, versículo 18. Declaran: si somos arrojados al horno de fuego en el fuego del Señor, al que servimos, podemos ser liberados, pero si no somos libres, sabemos, oh Rey, que no serviremos a sus dioses y no adoraremos la imagen de oro que ordenaste erigir la historia. Nos reta a reflexionar sobre cuántas veces nos hemos inclinado ante estatuas modernas. Puede que no sea una estatua física, pero cuántas veces sacrificamos el valor de mi tiempo y hasta nuestra fe en nombre de algo que consideramos indispensable. A veces estos dioses no están afuera sino dentro, nuestro orgullo, nuestro deseo de controlar o incluso nuestra necesidad de aprobación. Amar a Dios por sobre todas estas cosas nos exige identificar estos dioses que son invisibles y los ponemos en el lugar que les corresponde. Esto no significa renunciar a todo lo que tenemos o nos gusta, sino entender que nada puede apoderarse de nosotros. El trono de nuestro corazón está mucho más allá de Dios. En Mateo capítulo versículo 24. Jesús nos dice, advertencia: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y el dinero es asunto de dioses invisibles. Prometen mucho pero entregan poco. El dinero puede dar consuelo, pero nunca traerá paz. El éxito puede traer reconocimiento, pero no regresará. Es decir, las relaciones pueden traer alegría, pero nunca llenarán el vacío que solo Dios puede llenar cuando ponemos estas cosas en lugar de Dios. Terminamos atrapados en un ciclo de insatisfacción y ansiedad, siempre buscando algo más. Pero ¿cómo podemos identificar a estos dioses invisibles? Es una buena pregunta o cosa que hacer que ocupa la mayor parte de mi tiempo. Pensando en mi tiempo, ¿qué me hace sentir seguro o realizado? Si la respuesta a estas preguntas no es Dios. Tal vez Dios es tiempo de reevaluar nuestras prioridades en Colosenses. Capítulo 3, versículo 2. Se nos instruye a mantener nuestras mentes en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Daniel y sus amigos nos muestran que es posible resistir a los dioses de este mundo, pero se necesita coraje y fe cuando son arrojados al horno. No solo Dios está con ellos, protegiéndolos del fuego. Esto nos recuerda que cuando elegimos poner a Dios primero, Él realmente nos apoya en nuestros momentos más difíciles. Ama a Dios sobre todas las cosas también significa creer que Él es suficiente. Necesitamos correr tras otros dioses para llenar lo que creemos que falta.
en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Pablo nos asegura que Dios suplirá todas sus necesidades conforme a su gloria, riquezas en Cristo Jesús. Este es el corazón de Dios para nosotros. Él quiere ser nuestra fuente de seguridad, paz y alegría. Tal vez estás luchando contra un Dios invisible en tu vida. En este momento podría ser un hábito, ambición o incluso algo que amas profundamente. Renunciar a ello puede parecer imposible. Pero recuerda que Dios nunca te pide que renuncies a algo sin ofrecerte algo mucho mayor a cambio. Él es el único que puede llenar el vacío en nuestros corazones y darnos la verdadera libertad. Cuando ponemos a Dios primero, no solo lo honramos, sino que también experimentamos la plenitud de su presencia. Eres una elección diaria, una decisión de confiar en Él y rechazar todo lo que intenta apoderarse de ti. ¿Dónde y cuándo hacemos eso? Descubrimos que no necesitamos nada más su número. 7 es la prueba de separación. ¿Alguna vez has sentido que te aferrabas a algo? Con tal poder que ya no puedo abrir mi mano para recibir algo nuevo. Dios amoroso, sobre todas las cosas, te invita a soltar y desapegarte de todo aquello que nos detiene. Pero el desapego no es solo soltar cosas materiales, es una prueba profunda de dónde está nuestro corazón. Y lo que creemos, de hecho Jesús nos dio un ejemplo más fuerte de separación en la vida misma. En Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, vemos que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por 40 días y noches. Jesús ayunó de todo lo que pudiera distraerlo de su misión. Allí en medio del desierto enfrentó tentaciones. Las personas probaron su dependencia total de Dios. La primera tentación fue convertir la piedra en pan, una ofrenda para saciarte tiene hambre. Pero la respuesta de Jesús es clara. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jesús. Mateo, capítulo 4. Versículo. Lo que aprendemos aquí es que el desapego, además de renunciar a las cosas materiales, se trata de poner nuestra confianza en Dios como nuestra única fuente sabiendo que Él es suficiente, incluso cuando todo lo demás falla y nos falta. Pero seamos honestos, no lo dejemos ir. Y hay momentos en que sentimos que hemos perdido algo importante, que nos define o nos da seguridad, y precisamente por eso la separación se convierte en una prueba tan poderosa de amor y fe. Abraham enfrentó esta prueba cuando Dios le pidió que debía sacrificar a su hijo amado Isaac, el hijo de la promesa. Imaginemos el conflicto interno de Abraham mientras subía al monte Moría con Isaac a su lado, trayendo leña para el sacrificio. La obediencia de Abraham no fue un asunto de indiferencia o apatía, fue un acto de absoluta confianza en Dios. Él sabía que si Dios prometió tener un hijo a través de Isaac, Él también será fiel en cumplir su promesa, incluso si esto significa resucitar al niño. En Hebreos capítulo 11, versículo 19. Leemos a Abraham razonando que Dios puede resucitar a los muertos, y simbólicamente tomó a Isaac de entre los muertos. Como Abraham estamos llamados a poner todo lo que tenemos y somos en el altar de Dios. Podría ser un sueño, una relación, un hábito, o incluso un miedo a perder algo que consideramos esencial. Amar a Dios sobre todas las cosas significa confiar en que cuando le entregamos todo, no estamos realmente perdiendo, sino permitiéndole trabajar en nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. La separación también es una invitación a depender más de Dios en Mateo. Capítulo 6, versículo 19. Jesús nos enseña a no acumular para nosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino acumular para nuestros tesoros en el cielo. Esto no significa que no debemos tener bienes ni disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da, pero no podemos dejar que estas cosas definan nuestra identidad o nos la roben. El lugar de Dios en nuestras vidas. Piense en una jarra llena de piedras. Si queremos llenarla de agua, primero necesitamos quitar las piedras como si éstas también fueran nuestras. El corazón muchas veces está lleno en cuanto a ambición y apego. No hay espacio para lo que Dios quiere derramar en nosotros. El desapego es el acto de hacer estas cosas piedras, para soltar lo que nos detiene, para que podamos estar llenos de paz. Y la presencia de Dios podría ser que te estés aferrando a algo que Dios te está pidiendo que sueltes.
Podría ser el miedo a perder el control, la necesidad de complacer a todos o incluso algo que amas profundamente. Dejar ir no significa que te estés rindiendo o renunciando, pero confiar en que Dios se encargará de esto mejor de lo que tú podrías. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6 se nos instruye a confiar en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos sus caminos y Él enderezará los tuyos. Veredas, probar el verdadero desapego es un regalo, la oportunidad de experimentar la libertad que viene de confiar en Dios, completamente al poner nuestras preocupaciones, nuestros planes y nuestros apegos en sus manos. Descubrimos que Él es capaz de proveer todas nuestras necesidades, y más que nos damos cuenta de que nuestro valor e identidad no está en lo que tenemos o en lo que hacemos, sino en quienes somos. Los ojos de Abraham no se perdieron en Isaac al final. Dios proveyó un carnero para el sacrificio, demostrando que era fiel al cuidar de los que confiaban en Él. Y lo mismo nos pasa cuando soltamos aquello a lo que nos aferramos con tanta fuerza que creamos espacio para que Dios nos bendiga de maneras que nunca imaginamos. El amor por encima de todo. Dios es el que elige confiar en Él, incluso cuando eso significa dejar ir lo que creemos que es imposible. Podemos vivir sin ese entender que en esas manos no hay pérdida, solo ganancia eterna. El número 8 es el coraje de decir no. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones donde decir no parece imposible, la presión de complacer, el miedo al rechazo o incluso la tentación de ceder para evitar el tema posible? Comprometer aquello en lo que creemos, amar a Dios sobre todas las cosas, a menudo requiere algo que parece simple, pero es profundamente desafiante, el coraje de decir no a lo que alejarnos de Él, aunque nos ponga en situaciones difíciles o costosas. Algo de valor en ejemplos inspiradores, el coraje frente a la presión, viene de tres jóvenes judíos, Sadrach, Mesec y Abednego. En el libro de Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor construye una estatua gigante de oro y ordena a todos que la adoren, al son de instrumentos musicales. Aquellos que se nieguen serán arrojados a un horno de fuego. Imagina una multitud de personas arrodilladas. La música resuena en el aire y en medio de ella hay tres. Los jóvenes se mantuvieron firmes, desafiando la orden del rey. Podrían haber sido justificados solo una vez. Realmente no lo creamos. Solo finjamos, o Dios sabe cómo estamos siendo obligados. Pero eligieron permanecer firmes cuando fueron enfrentados y dieron una respuesta que resuena hasta el día de hoy, como un testimonio de fe y amor a Dios, sobre todo en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Se declararon a sí mismos: somos arrojados al horno de fuego, el Señor a quien servimos puede librarnos de ella, y nos librará tu mano, oh Rey. Pero si Él no nos libra, sabe, oh Rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que enviaste. Dar esta respuesta es un ejemplo tan poderoso de que el amor de Dios no depende de las circunstancias. Confían en Dios, sabiendo que Él puede salvarlos, pero permanecen fieles incluso ante la posibilidad de la muerte. Este coraje de decir no a lo que nos distancia de Dios es esencial para amar a Dios sobre todas las cosas. Muchas veces las presiones que enfrentamos no son dramáticos como un horno, pero pueden ser igualmente desafiantes. Pueden ser una invitación a involucrarnos en algo que sabemos que desagrada a Dios, una oportunidad de ganar más dinero a costa de nuestros valores, o incluso una tentación de priorizar algo o alguien sobre nosotros mismos. Una relación con Dios es fácil, sí. En estos momentos parece que es la salida más conveniente, pero no valientes. Es lo que realmente demuestra nuestra lealtad a Dios. Decir no es difícil, porque generalmente acompañado de las consecuencias de Sadrach, Mash y Abed los negros, fueron arrojados al horno, porque se negaron. Pero en el horno no estaban solos en Daniel. Capítulo 3, versículo 25. Nabuco el Señor se maravilló y me dijo: vi 4 hombres caminando sueltos dentro del fuego sin ningún daño, y la habitación parecía un hijo de los dioses. El Señor no solo honró su valentía, sino que también estuvo presente con ellos en el momento más difícil. Esto nos enseña que cuando tenemos el coraje de decir, no, eso está mal, Dios no nos abandona.
Camina con nosotros en medio de las consecuencias y usa estos momentos para demostrar tu fuerza y fidelidad. Es en esta valentía que demostramos que el amor a Dios no es solo teórico, sino práctico e inquebrantable. Pero como desarrollar esa valentía, todo empieza con una decisión firme de poner a Dios primero antes de que llegue la presión. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, leemos: Escoge hoy a quién servirás, sino a mí y mi casa serviremos a Dios. Cuando tengamos esta decisión clara en nuestro corazón, se hace más fácil resistir las presiones del mundo. Más allá de eso, la oración y la lectura de la palabra de Dios en nosotros fortalece, renovando nuestra mente y nos prepara para enfrentar otros retos. Una forma de cultivar esta valentía es recordar que nuestras decisiones tienen implicaciones eternas en Mateo, capítulo 16, versículo 26. Jesús pregunta: ¿qué es que un hombre gane todo el mundo y pierda su propio ser? Eso está mal. Dios no nos abandona. Camina con nosotros en medio de las consecuencias y usa estos momentos para demostrar tu fuerza y fidelidad. Es en esta valentía que demostramos que el amor a Dios no es solo teórico, sino práctico e inquebrantable. Pero como desarrollar esa valentía, todo empieza con una decisión firme de poner a Dios primero antes de que llegue la presión. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, leemos: Escoge hoy a quién servirás, sino a mí y mi casa serviremos a Dios. Cuando tengamos esta decisión clara en nuestro corazón, se hace más fácil resistir las presiones del mundo. Más allá de eso, la oración y la lectura de la palabra de Dios en nosotros fortalece, renovando nuestra mente y nos prepara para enfrentar otros retos. Una forma de cultivar esta valentía es recordar que nuestras decisiones tienen implicaciones eternas en Mateo capítulo 16, versículo 26. Jesús pregunta: ¿qué es que un hombre gane todo el mundo y pierda su propio ser? En Mateo capítulo 11, versículo 28. Jesús nos invita a venir a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este descanso incluye la certeza de que Él cuida de nosotros en cada paso del camino. La renuncia también es una forma de liberarnos. A menudo estamos demasiado apegados a las cosas que creemos necesario. Nos damos cuenta del peso que ponen sobre nosotros. Cuando renunciamos a estas cosas por amor a Dios, experimentamos una libertad que solo Él puede dar. En Hebreos capítulo 12, versículo 1. Se nos anima a soltar todo lo que nos estorba y el pecado que nos rodea y correr con perseverancia la carrera que se nos sugiere renunciar. Es en esencia dejar atrás ese peso que nos impide avanzar. Tal vez Dios te está llamando hoy a renunciar a algo que pueda. Es un sueño, una esclavitud material que no se alinea con su propósito, o incluso una actitud o mentalidad que te aleja de su presencia. Sea lo que sea, debes saber que Él está contigo en este proceso. No solo ve el sacrificio, sino que también te hace más fuerte para seguir adelante. Renunciar no es el final, el comienzo de algo nuevo. Cuando dejamos nuestra red atrás, crea espacio para que Dios nos lleve a lugares y experiencias que nunca imaginamos. Estar un acto de amor que demuestra que confiamos en Él más que en nadie algo más. Y como Pedro, dejando nuestra red, me convertí en pescador de algo mucho más grande: el propósito eterno de Dios. Número 10. El amor rompe barreras. ¿Alguna vez te has sentido aislado por tu fe o por las decisiones espirituales que has tomado? Amar a Dios por encima de todo no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de nosotros, lugares que son opuestos a las expectativas del mundo que nos rodea. A menudo el amor nos exige romper barreras socioculturales y a veces hasta emocionales para permanecer fieles a aquel que nos llamó. El ejemplo del amor fuerte que rompe barreras está en la vida de Esteban, el primer mártir cristiano, en Hechos capítulo 6, versículo 8. Leemos que Esteban era un hombre lleno de la gracia y poder de Dios, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era respetado por su sabiduría y valentía, pero su fe en Cristo rápidamente se convirtió en una amenaza para los líderes religiosos de la época. Esteban fue acusado falsamente y llevado al Sanedrín, donde en lugar de defenderse, proclamó con valentía la verdad de Dios.
Aún sabiendo que esto le podía costar la vida en el discurso de Esteban registrado en Hechos capítulo 7, resumió la historia de Israel y confrontó a los líderes religiosos porque la oposición a la palabra de Dios era tan poderosa que despertaron a los que oyeron. Y cuando el polvo se limitó, ellos fueron la roca en medio de la persecución. Esteban demostró el tipo de amor que solo podía venir de Dios mientras era apedreado, pidiéndole a Dios que no los culpara por este pecado. Hechos capítulo 7, versículo 60. Este es el amor que rompe barreras, uno que perdona incluso cuando es rechazado, permanece firme incluso frente a la muerte. La historia de Esteban nos desafía a reflexionar sobre qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para amar a Dios incluso cuando eso significa enfrentar barreras obvias que estos ruidos a menudo no pueden superar. No cuestiones físicas, sino emocionales o sociales. Podría ser miedo a ser rechazado por amigos o familiares, debido a nuestra fe presión para conformarnos a valores que van en contra de la palabra de Dios, o incluso la tentación de rendirnos cuando enfrentamos dificultades. Jesús nos advirtió sobre estas barreras. Juan capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, los amaría como si fueran suyos. Pero no sois del mundo. Yo los escogí, sacándolos de este mundo. Este mundo los aborrece. Ama más a Dios. Todo significa aceptar que a veces seremos malinterpretados o incluso hasta rechazados. Pero como Esteban estamos llamados a mantenernos firmes en la confianza de que Dios está con nosotros en todo momento. Derribamos barreras cuando elegimos amar, incluso cuando somos odiados. Mateo capítulo 5, versículo 44. Y Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos y orar por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Este amor no es natural, viene de Dios, es amor que desafiar la lógica humana y mostrarle al mundo que hay algo más grande en nuestras vidas. Derribamos barreras cuando ponemos nuestra fe por encima de las expectativas sociales. Daniel es otro ejemplo de alguien que enfrentó enormes barreras por amor a Dios, cuando una persona era, si Dios lo quería, no era rey. Dani, Dios de Israel, conocía al león. Dan 6, si te gusta. Dios tuvo éxito y lo liberó milagrosamente, demostrando que respeta a los que ponen primero. Pero ¿qué sucede cuando Dios no nos libra de las consecuencias de nuestra fidelidad? Como en el caso de Esteban, todavía nos capacita y nos usa como testigos de su gracia y poder. Esteban no vio la gloria de Dios solo después de la muerte. La vio antes mientras aún estaba siendo apedreado. En Hechos capítulo 7, versículo 55. Leemos, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Este es el poder del amor de Dios. Sobre todo Él nos sostiene aún en las situaciones más difíciles. Tal vez hoy te enfrentas a una barrera personal. Podría ser un ambiente de trabajo hostil a tu fe. Una relación que te reta a mantener tus valores, o incluso una batalla interna para permanecer firme en medio de la duda, y el miedo sea cual sea la barrera. Debes saber que Dios está contigo, y ama cualquier sacrificio, vale la pena para Él. Él no solo te da la fuerza para enfrentar las dificultades, sino también para usarlas. Fidelidad para impactar la vida de los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es un amor que trasciende las circunstancias, derribando barreras y convirtiéndonos en un testimonio vivo de quién es Él, como Esteban y Daniel. Estamos llamados a ser fieles, confiando que aun cuando las barreras parezcan insuperables, Dios está en control. Es un amor que nos libera, nos transforma y nos sostiene en todas las cosas. Número 11. Los detalles importan. ¿Alguna vez has pensado que a veces lo demostramos a través de los gestos más pequeños? El amor más grande. Vivimos en una sociedad que valora de manera impresionante la grandeza, lo que llama la atención. Pero a los ojos de Dios no son los grandes actos los que revelan un corazón completamente entregado a Él. Y sí, los pequeños momentos de fe y dedicación muchas veces pasan desapercibidos para los demás. Amar a Dios por encima de todo es reconocer que son los detalles los que realmente importan. Los ejemplos más impactantes de esto está en la historia de la viuda pobre. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44.
Vemos a Jesús sentado cerca del lugar donde la gente enviaba sus ofrendas. Muchos ricos tenían grandes cantidades, pero era una viuda pobre que tenía 2 moneditas que llamó la atención de Jesús, quien dijo, «Esta pobre viuda tenía más en la caja de ofrendas que todos los demás dieron. De nada les quedó, pero ella dio todo lo que tenía de su pobreza». Hay que vivir la historia de la viuda. Nos enseña que el valor del amor a Dios no está en el tamaño de lo que damos o lo hacemos, sino con la sinceridad del corazón. Con lo que hacemos, ella no ofrece mucho a los ojos humanos, pero la oferta de Dios es invaluable, porque es todo lo que ella nos ha retado a reflexionar sobre la motivación detrás de nuestras acciones. ¿Estamos haciendo algo para impresionar a los demás o porque amamos a Dios con todo nuestro corazón? Jesús a menudo enfatiza la importancia de los detalles en nuestra relación con Dios. En Lucas capítulo 16, versículo 10, dice que el que es fiel en las cosas pequeñas es fiel en la misma cosa. Nos recuerda que Dios presta atención a las pequeñas cosas. Él ve el momento cuando tomas tiempo para orar, aun cuando tienes prisa. Presta atención cuando ayudas a alguien sin esperar reconocimiento. Él valora los sacrificios que nadie más ve. Los detalles también son importantes, porque revelan dónde están nuestros corazones en Mateo capítulo 6, versículo 21. Jesús declaró, «Donde esté vuestro tesoro, allí también en arameo. Tu corazón lo que hacemos en el niño, los momentos del día reflejan lo que verdaderamente amamos. Si Dios es el centro de nuestra vida, esta vida se refleja en decisiones diarias, en las palabras que decimos, e incluso en los pensamientos que albergamos. Piensa en la vida de Jesús. Él realizó milagros poderosos, como alimentar a las multitudes y resucitar a los muertos. Pero también demostró su amor en gestos simples y significativos, como tocó el ojo de una persona. El ciego lavando los pies de los discípulos y dando la bienvenida a los niños. Estos momentos pueden parecer pequeños a primera vista, pero revelan la... Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió, «María ha escogido la mejor parte y esto no te será quitado». Este episodio nos muestra que a veces lo que parece pequeño, como detenerse a escuchar a Jesús, es lo real. Es importante amar a Dios en cada detalle y vivir con un corazón dispuesto a obedecer incluso en las cosas que parecen insignificantes. Es ser honesto incluso cuando nadie está mirando. También orar antes de tomar decisiones, por muy pequeñas que parezcan, expresar gratitud por algo. Cosas sencillas como el amanecer o una comida son gestos cotidianos que construyen una vida centrada en Dios. Tal vez sientes que no tienes mucho que ofrecerle a Dios. Puedes mirar a los demás y pensar que tienen más que talento, más recursos, de tiempo, pero la historia de la viuda pobre nos recuerda que a Dios no le interesa la cantidad, sino la calidad de lo que damos. Él no quiere lo que queda de nuestro tiempo o atención. Él quiere todo nuestro corazón. Los detalles también son importantes, porque es en estos momentos que Dios nos habla. El libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 12. Dios no se reveló a Elías en un viento, ni fuerte en un terremoto, ni en un fuego, sino en una brisa suave. Muchas veces esperamos grandes manifestaciones de Dios, pero Él nos encuentra en momentos sencillos, en la quietud de una oración, en el silencio de una devoción, en un versículo que leemos y nos toca. Corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es importante vivir con la conciencia de que Él siempre está presente. No necesitamos hacer algo extraordinario para demostrar nuestro amor, solo ser fieles a los detalles cotidianos que reflejan un corazón completamente entregado a Él para Dios. Nada es pequeño cuando se hace con amor, y es precisamente en los detalles que encontramos la verdadera naturaleza del amor a Dios. No las grandes obras que le impresionan, pero la lealtad y sinceridad de un corazón, que elige ponerlo por encima de todo, incluso en las cosas más sencillas. Cuando vivimos de esta manera, darnos cuenta de que los detalles no son lo único que importa. Es la base de una relación profunda y transformadora con Dios. Número 12. Obediencia incondicional. ¿Te has enfrentado a una situación en la que Dios parece pedirte algo, sin pedirte algo que desafíe su sentido de la lógica, tu zona de confort o incluso tus propios planes? Amar a Dios por encima de todo requiere una especie de obediencia más allá del entendimiento humano. Una obediencia incondicional.
Tener una reserva, confiar en el carácter y las promesas de Dios. Incluso cuando no lo son, podemos ver el resultado final. Un ejemplo poderoso de esta obediencia está en la historia de Noé. Génesis capítulo 6. Dios le ordenó a Noé construir un arca gigante para salvar a su familia y a los animales de un diluvio que aún no había sucedido, que ya había sucedido. Imagínese cómo fue para Noé haber obedecido este mandato que vivió un tiempo cuando nunca había llovido, como ese Dios lo describió, y construir un arca parecía una tarea ensordecedora a los ojos humanos. Aún en Génesis, capítulo 6, versículo 22, leemos que Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. La obediencia de Noé no dependía de explicaciones detalladas o garantías. Se puede ver que confió en Dios lo suficiente como para actuar incluso cuando no entendía completamente. Y eso es lo que hace que esta sea una historia tan inspiradora. Noé obedeció porque sé quién es Dios. Lo llamó, elige la fe, sobre la lógica, confianza, sobre la duda. Amor a Dios, la obediencia incondicional, significa decirle sí en todos los sentidos, áreas de nuestra vida. Esto no es fácil, especialmente cuando lo que Dios nos pide parece ir en contra de lo que hemos planeado o deseamos. Tal vez te está pidiendo que esperes algo que quieres ahora, o que dejes atrás algo que ha sido una fuente de seguridad, sea cual sea el caso. La obediencia incondicional requiere que confiemos en Dios, más en nosotros mismos. Un ejemplo. Por supuesto, esta es la historia de Abraham. En Génesis, capítulo 12. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra natal e ir a un lugar que le mostraría. Abraham no sabía a dónde iba, pero obedeció en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8. Leemos por fe. Abraham, siendo amado, obedeció, y fue a un lugar que luego recibiría como herencia, aunque no sabía a dónde lo llevaría. Esto, la disposición de continuar sin saber el destino final, es una demostración de amor y confía en Dios. Pero lo que nos impide obedecer sin condiciones suele ser el miedo a lo desconocido o el deseo de mantener el control. Queremos tener todas las respuestas antes de actuar. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él, no porque entendamos todos los detalles, sino porque sabemos que es fiel. En Proverbios capítulo 3, versículo 5. Y si leemos, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él los enderezará. El camino de Jesús también nos dio un ejemplo perfecto de obediencia incondicional en el huerto de Getsemaní. Él oró al Padre diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Mateo, capítulo 26, versículo 39. Aun sabiendo del dolor y sufrimiento que enfrentaría Jesús, eligió obedecer porque confiaba en el plan del Padre. La obediencia incondicional nos lleva a lugares de crecimiento y transformación nunca antes imaginados al obedecer. Incluso si no entendemos, permitimos que Dios nos haga eso. La vida solo haz lo que quieras, y aire libre. La obediencia no está en nuestra nación. Inmediatamente, Dios hoy. Dios está de obsesión, te dice cómo cambiar la dirección en tu vida, o algo pequeño, como perdonar a alguien que te lastimó algo. Recuerda que la obediencia es una expresión de amor a Dios. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 15. Jesús dijo, si me amas, me obedecerás con mis mandamientos. Cuando obedecemos, Dios no es condicional. Demostramos que confiamos en Él más que en nosotros mismos. Demostramos que estamos dispuestos a poner nuestra fe en acción, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, y así como Noé, Abraham y Jesús. Entonces, la fidelidad de Dios, en formas nunca antes imaginadas, amaríamos a Dios sobre todas las cosas. Todo significa obedecer, no porque entendamos todo, sino porque confiamos en quién es Él. Un viaje de fe. La entrega total nos lleva a una relación más profunda con nuestro Creador, y eventualmente descubrimos que la obediencia incondicional no es solo un acto de amor, sino también el camino para experimentar la plenitud del amor en nuestras vidas. Número 13. Gratitud que transforma. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder transformador de la gratitud, en medio con las luchas y los desafíos de la vida?
A menudo nos centramos en lo que falta, en lo que deseamos o lo que no funciona. Pero cuando nos volvemos a Dios con un corazón agradecido, algo cambia dentro de nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas es una gran parte de aprender a mostrar gratitud, no solo en los buenos tiempos, sino también en los tiempos difíciles, porque la gratitud se conecta con quién es Dios y transforma la forma en que vemos todo lo que nos rodea. Un gran ejemplo de gratitud transformacional está en la historia de los 10 leprosos, registrada en Lucas capítulo 17, versos 11 al 19, mientras Jesús iba camino a Jerusalén. 10 hombres que eran leprosos clamaron desde lejos a Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús oyó y les dio una instrucción sencilla: vayan y enséñenle a los sacerdotes. Mientras obedecían, se dieron cuenta que ya estaba hecho. Sin embargo, solo un hombre fue sanado. Al ver que estaba sanado, regresó alabando a Dios a gran voz, se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias. Luego pidió no ser purificado, donde estaban todos los otros. 19. Lucas, capítulo 17. Versículo 19. Este único leproso que regresó a dar gracias no solo fue sanado físicamente, sino que recibió una salvación aún mayor. Jesús le dijo que se levantara y fuera, la fe lo salvó. Lucas capítulo 17, versículo 19. Su gratitud no fue solo un gesto cortés, sino una expresión de amor y reconocimiento de lo que Dios había hecho. Este acto cambió su vida para siempre. La historia de este hombre en nosotros nos reta a reflexionar. ¿Hemos vivido por nuestros corazones? Sé agradecido porque a menudo recibimos tanto de Dios, desde el regalo de la vida hasta las pequeñas bendiciones diarias, y nos olvidamos de detenernos y ser agradecidos, porque la falta de gratitud nos hace centrarnos en lo que está mal con nosotros. Nos hace preocuparnos y evitar el gozo que viene de reconocer la bondad de Dios en todas las cosas. La gratitud no es solo un sentimiento, es una elección en primer lugar. Capítulo 5, versículo 18. Pablo nos aconseja dar gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ti, Jesús. Esto significa que incluso en tiempos difíciles podemos encontrar razones para estar agradecidos. No porque ignoremos el dolor o los desafíos, sino porque sabemos que Dios está presente y obrando las cosas para nuestro bien. Capítulo 8, versículo 28. Cuando elegimos estar agradecidos, incluso en medio de las dificultades, nuestra perspectiva cambia, porque al enfocarnos en lo que no necesitamos, comenzamos a ver la fidelidad y provisión de Dios en cada detalle. La gratitud nos ayuda a darnos cuenta de que cada respira, cada nuevo día y cada oportunidad es su regalo. El reconocimiento nos acerca a Dios y fortalece nuestro amor por Él. La gratitud también nos enseña a confiar en Dios. Cuando estamos agradecidos, nos damos cuenta que no podemos conquistar nada solos, y todo lo que tenemos viene de Él. En el Salmo, capítulo 103, versículo 2. David declara: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguna de tus bendiciones. Este versículo nos recuerda que cuando cultivamos la gratitud, evitamos caer en el olvido espiritual. Mantiene vivo el recuerdo de la obra de Dios en nosotros, viviendo esta vida y preguntándonos: ¿cómo puedo estar agradecido ahora? La respuesta está en mirar más allá de las circunstancias y enfocarnos en el carácter de Dios, que es bueno, fiel, amoroso y nunca nos abandonará. Abandonados aún en los momentos